todo este último tiempo o siempre le llamó la atención el tema de la diabetes? Este último tiempo, estos últimos 6, 7 años, me he dedicado exclusivamente a lo que es la nutrición, lo que es la obesidad y sobre todo ahora estos últimos 3 años con respecto a lo que es la diabetes. He viajado por Estados Unidos en 2 oportunidades, he participado de todos los simposios nacionales y la verdad que es una materia muy importante porque afecta mucho a nuestra población. Estamos perdiendo la batalla, como yo siempre digo, de lo que es la lucha contra la diabetes. Y si nosotros no nos hacemos, seguimos la especialización, nuestros familiares, hijos o vecinos vamos a tener ese tipo de enfermedad. ¿Es una de las enfermedades más peligrosas por el silencio? Es una enfermedad peligrosa, silenciosa, que produce mucho daño en la población joven, produce ceguera, amputaciones, es la principal causa de lo que es las amputaciones de miembros inferiores de pacientes jóvenes, los pacientes que a veces cuando ya vienen a la consulta vienen diezmados en su salud, vienen con impotencia sexual, vienen con adelgazamiento, ya vienen con algún tipo de arteriopatía y es muy difícil, digamos, tratarlos ese tipo de pacientes. Por eso lo que nosotros estamos haciendo ahora es que tomen conciencia de lo que es la prevención de la diabetes. Yo noto que se resalta mucho en la gente, fundamentalmente quienes comparten con usted cada vez que hay una convocatoria, como un exitoso programa. Sin embargo, usted cuando llegó dice, es como que vamos perdiendo la batalla. ¿Por qué usted siente eso cuando es considerado por los estudios que va realizando y generalmente por la atención a la gente? Porque la gente también necesita sentirse bien atendida. Yo creo que lo que yo te dije de eso de estamos perdiendo la batalla por el hecho de que he visto en este último tiempo un aumento potencial de lo que es la obesidad. La obesidad en el mundo es terriblemente, afecta a lo que es directamente a lo que es la diabetes. Hace poco estuve en los Estados Unidos y lo que es la obesidad en el primer mundo es terrible. Entonces, si nosotros tenemos un paciente obeso, tenemos una herencia y tenemos medio que aporta alimentos, seguramente el día de mañana vamos a ser diabéticos. Entonces, ahora lo que de este año el eslogan, fíjate que fue este año, por ejemplo, decía diabetes y familia. Porque la familia es el principal, o sea, la principal eslabón, digamos, de lo que es el sostén de aquel paciente que alimenta para que no sea obeso y el día de mañana no tenga obesidad, no tenga diabetes. O sea, la familia es el primer eslabón. Lo que yo tengo que hacer es que mis chicos, como digo siempre, coman su verdura, coman lo que se muevan 30 minutos, 50 minutos por día y probablemente el día de mañana no vamos a tener pacientes diabéticos. Te cuento algo, Tapebicuá y Bonplan yo trabajo y en Tapebicuá y Bonplan no hay personas pacientes con obesidad. Se mueven, andan en bicicleta, andan a caballo, juegan a la pelota, entonces vos te das cuenta, digamos, de que es el medio es que está llevando a lo que aparezca este tipo de enfermedad. Y los teóricamente avances tecnológicos también nos retrasan en eso, quedarnos mucho tiempo con el celular frente al televisor también nos ha empeorado. Tener 3 cosas importantes, tener la obesidad, tener el sedentarismo y tener lo que es la alimentación. Son los 3 pilares fundamentales que se basa el tratamiento cuando uno comienza con un paciente diabético. ¿Te movés? No, no me muevo. ¿Haces ejercicio? No hago ejercicio. ¿Tu papá hace ejercicio? No hace ejercicio. ¿Cómo? Como todos los días. Entonces, vos ves, digamos, que es un paciente que está ingiriendo calorías, ¿sí? Y no está gastando. Al no gastar el tejido adiposo no se hace sensible, entonces el día de mañana seguramente voy a desarrollar diabetes. Por lo que es todo, la ingesta de calorías, de proteína, de hidrato de carbono, de todo lo que es la alimentación te va a llevar el día de mañana a que seas diabético. Tendría que haber comenzado con esto. ¿Qué es la diabetes en definitiva? La diabetes es cuando una persona tiene un índice glucémico, un valor de glucemia más de 126. ¿Sí? Nosotros definimos diagnóstico de diabetes, persona mayor de 126 o una hemoglobina glicosilada de 6.4. Eso es el diagnóstico bioquímico. A su vez también tenemos sintomatología de la diabetes. Son aquellos pacientes por ahí que no se saben, que no tienen ese laboratorio, pero presentan polidipsia, orinan mucho, comen mucho y últimamente los últimos controles que he realizado consultan por descenso de peso. Los pacientes descienden mucho de peso. Escuchamos permanentemente cuando se dice si nos controlamos, si vamos al médico, si seguimos todas las instrucciones, es un ciudadano normal. ¿Eso es así? ¿Depende de nosotros? Si yo tengo un familiar diabético, madre, padre, hermano, yo tengo 50% más de posibilidad de ser diabético, ¿sí?
esa persona de por sí, si tiene algún tipo de sintomatología, como recién dije, si tiene mucha sed, come mucho, orina mucho, adelgaza, hace un descenso de peso sin ningún tipo de dieta, yo tengo que consultar al médico. ¿Sí? Esa consulta al médico es obligatoria. ¿Por qué? Porque ahí me van a diagnosticar si soy o no, o soy o no soy diabético. Como recién hablábamos, por ahí tenemos un rango de que aquellas personas que no tienen 126 para diagnóstico de diabetes, pero ya tiene una glucosa alterada en ayuna. Entonces yo con ese paciente tengo que tratar de trabajar para que no sea diabético. Tengo que hacer prevención. ¿Sí? Los estadounidenses están trabajando a partir de lo que es jardín infante para hacer prevención, para que aquellos pacientes obesos que tienen un alto índice, una pandemia tiene de obesidad, los estadounidenses están haciendo que esos pacientes de 4 o 5 años ya tengan un control metabólico para que el día de mañana no lleguen a ser diabéticos. ¿Y cómo en el caso de los Estados Unidos, qué otras medidas de lo que nos acaba de decir tienen ellos para ir combatiendo y cómo usted puede trasladar acá? Ellos lo que están haciendo ahora es concientizar a las personas de comenzar el descenso de peso, bajar la ingesta de calorías. Te cuento un caso. Nos fuimos con mi señora a los Estados Unidos, pedimos en un restaurante un café, 1 litro de café. Pedimos un pedazo de chocolate, casi un pedazo de chocolate pero enorme. Entonces, vos ves, por ejemplo, de que la gran oferta alimentaria es muy bajo costo para ellos, pero tampoco gastan. En el mismo shopping, por ejemplo, vos veías de que 2, 3 escalones, escalera mecánica. Entonces lo que están haciendo ahora ellos es tratar de disminuir las porciones, tratar de estimular lo que es el ejercicio, que cada familia tenga un tiempo, que le dedique un tiempo, ¿sí? Todos los días a desarrollar un poquito de ejercicio. Nosotros constantemente estamos pregonando, digamos, que los pacientes se muevan, por favor, no solamente para el control metabólico, sino también por el control cardiovascular. La diabetes es una de las principales causas, junto con lo que es el ACV y los infartos agudos de miocardio, que los pacientes se mueren de eso. Si vos haces ejercicio, los pacientes andan bien. El paciente, ¿en qué momento se da cuenta por los estudios? Porque hay muchos que no hacen con una frecuencia los estudios como debería hacerse. De pronto, cuando se descubre sí, que es un paciente de diabetes, el descubrimiento puede ser... No sé si tener que decir enfermo de diabetes o es un paciente de diabetes. ¿O es lo mismo? El paciente diabético normalmente consulta o tiene, digamos, la sintomatología, o escuchó por la radio, o nos escuchó a nosotros, escuchó la televisión y comienza a llamarle la atención lo que le está pasando. La impotencia sexual, hay pacientes que pareja consultan por impotencia sexual. Doctor, mi marido está problema, y uno le hace, ¿sos diabético? No, no soy diabético. ¿Y qué te pasó? No, descendí mucho de peso. ¿Tenés mucha sed? ¿Te hiciste algún laboratorio? No. Entonces, la mayoría de los pacientes sienten la sintomatología de este tipo de enfermedad y ahí consultan al médico. Y si el médico es avesado en este tipo de lo que es la diabetes, hace el diagnóstico o hace la prevención. Pero la mayoría de los pacientes consultan por la sintomatología más que por el laboratorio. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que hace poco hice un estudio de prevalencia de diabetes en Bonplan, y hay pacientes que no se sabían diabéticos. Y vos le tomás la glucemia y tenían 270, 280. Y vos le preguntás la sintomatología y no presenta la sintomatología típica de la diabetes, pero viven con hiperglucemia. Y yo creo que es por la juventud también a veces que todavía no se está enmascarado, digamos, con respecto a lo que es la sintomatología. ¿Es real que cada vez hay de menor edad las personas diabéticas? Porque antes uno pensaba o escuchaba 50 en adelante, hacerse los no, ahora ya hay que hacerse los controles de más temprana edad. Sí, hay dos tipos de diabetes, claramente, digamos, dos grupos polares, que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 1 son aquellos pacientes que tienen deficiencia casi total de lo que es, o deficiencia total de lo que es la insulina, y los pacientes tipo 2 es un 90%. Son aquellos pacientes obesos que hayan tenido algún tipo de insulinoresistencia y que se presenta, digamos, con un páncreas que está declinando su función. Lo que me olvidé recién es, yo he visto pacientes de 6 meses de edad con diabetes. Una causa puede ser inmunitaria, una causa puede ser materna, pero todavía no se sabe bien, digamos, cuál es la causa que lleva a que se destruya ese islote pancreático. Pero hemos visto ya chicos con diabetes tipo 1, con deficiencia total de insulina, que está con insulina y lo llevan la enfermedad. ¿Usted es libreño? Soy de Formosa.
Formoseño. Formoseño. Después de recibido se vino para... Yo vine en el zona. año 99 a Paso de los Libres. Me vino por un tiempo y ya llevo hace más de casi 20 años. Se quedó ya por estos, Me quedé por este lado. por estos lados, con su familia. Sí, sí, sí. Bien, y comenzó su carrera de médico clínico, o ya tenía la idea del trabajo para nosotros los diabéticos? vinimos a hacer acá la residencia de medicina familiar. La medicina familiar, como todos sabíamos, el Hospital San José, que es una nostalgia ver ese hospital ahí en la zona de Esteban Alicio, frente a la Plaza España. O sea, fue suyo en un momento. Y nosotros yo fui 3 años residente, me quedé un año más como jefe residente, y un día yo estando en mi casa me pregunto, digamos, ¿qué está pasando con la salud de Paso de los Libres? ¿Por qué venían médicos, por ejemplo, de otro lado a tratar la obesidad, a tratar la diabetes? ¿Y por qué nosotros no teníamos nadie acá en Paso de los Libres? Mi primera pregunta fue eso. Y venían gente de Curuzú, venía gente de Montecasero, de toda la zona. Entonces yo me preparo y me voy a estudiar nutrición y Favaloro. Hago la especialidad de 3 años de nutrición y Favaloro. Le adoso después lo que es la especialización en diabetes. Actualmente estoy haciendo endocrinología y el año que viene voy a hacer la maestría en diabetes. ¿Por qué? Porque cada vez va a seguir más esto, va a seguir aumentando lo que es la obesidad, va a seguir aumentando lo que es las personas con diabetes. Y si no estamos preparados, vamos a dejar muchos que desear de nosotros los médicos. O sea, hay muchos médicos, o sea, 2 o 3 médicos en Paso de los Libres que son muy buenos en diabetes, y también he visto que han ido a congresos que están especializando, digamos, porque esta enfermedad sigue aumentando. Tocó algo que en su momento... No sé si hay especialista aquí, creo que hay uno acá cercano cruzando el puente, endocrinología. ¿Qué es la endocrinología? ¿Por qué es tan necesario el especialista endocrinólogo? La endocrinología es una especialización, digamos, de que abarca no solamente la parte de diabetes, también vos lo podés tratar de tiroides, lo podés tratar los síndromes de Cushing, lo podés tratar todo tipo de enfermedades, por ejemplo, del crecimiento. Y nosotros siempre, ¿por qué veíamos uruguayana, la doctora Hoffman, por ejemplo, que siempre está tratando? ¿Por qué no te podemos tratarlo nosotros? Por eso siempre uno tiene que estar adelantado a lo que puede llegar a pasar. Y la idea es justamente esa. Yo me fui a Buenos Aires, estoy haciendo el curso de endocrino en Buenos Aires, en el Hospital de Clínica, justamente porque necesito saber para que los pacientes no se vayan más allá, porque es cara la consulta, porque quiero que se queden en Paso de los Libres, que tengan alguien que pueda consultar acá en Paso de los Libres. De todas maneras, ¿tiene contacto con la doctora allí? Yo sé que algunos pacientes me manda ella por lo que es nutrición, y he recibido muchos pacientes de ella con respecto de enfermedades por ahí, diabetes, hipotiroidismo, que no tienen por ahí la suficiente. Viste que está difícil ahora cruzar Uruguayana y lo que es el costo de lo que es la consulta. El costo es alto. Entonces por ahí prefieren quedarse con nosotros acá y después, por supuesto, quedan bien atendidos. Cualquier tipo de lo que es novedad se lo manda a corriente o donde sea para otro mejor diagnóstico. Estoy descubriendo que usted puede atender las consultas tranquilamente, de endocrinología. Tranquilamente. Esto es muy bueno, por ejemplo. Eso es muy bueno. Pero también el hecho de tener los profesionales aquí, ahí creo que en algunas patologías que no tenemos especialistas y que hay que ir. Sí. Pero lo bueno es tener acá. Neurología no tenemos, por ejemplo, que es una especialización de que necesitamos, ya sea por traumatismo de cráneo, para lo que son los tumores craneales. Entonces tenemos que ir a Curuzú, tenemos que ir a otro lado, pero yo creo que en un momento nuestra sociedad va a demandar esos tipos de profesionales. Coincidimos en que hay quienes pueden cruzar el puente, tener la plata para ir a pagar una consulta que es alta, o estudios que también son altos, otros que pueden ir a Corrientes, pero hay un 50%, no sé si más o menos del 50%, de una población que no puede darse esos lujos. Sí, por supuesto, es cierto. Y tenemos que tener... Coincido totalmente con vos en esa apreciación de lo que es la realidad que estamos viviendo nosotros. Yo trabajo en un sistema público que es el sistema de municipal, y cada vez, como recién hablábamos, cada vez más se ve la demanda de los de pacientes hacia profesionales por deficiencia de lo que es su obra social, a veces porque se quedan sin trabajo. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados, justamente el médico tiene que estar capacitado para atender a esos pacientes que no tienen una consulta para ir a Uruguayana, a Corriente o donde sea. Entonces yo creo que la mejor forma es brindando una atención, porque eso, la vida del médico es eso, ayudar a la otra persona para que tenga una mejor calidad de vida. Y si nosotros no tenemos de incentivo, digamos, de ir a estudiar, nuestros pacientes siempre no te sentís bien enfrente del paciente.
En su momento, cuando fui con la camarita y tomamos imágenes y escuchamos allí, y la verdad, ese respeto, admiración, porque usted no se queda, va a todos los cursos que pueda ir. A veces se puede, a veces no, pero Sí. en general, usted es de los médicos que trata de ir. Sí, la verdad que es una satisfacción por ahí encontrarte con gente de todo el mundo. Yo me he encontrado con profesionales de Italia, de Argentina, de Estados Unidos, de todos lados en lo que son los congresos. Y eso le da a uno por ahí una espalda para saber dónde estoy parado, qué Argentina queremos y qué salud queremos para Paso de los Libres, para Corrientes, para Argentina. O sea, necesitamos seguir en la senda esta de la especialización. Ahora el año que viene me estoy por ir a Barcelona, que se hace el Mundial de Diabetes también ahí. Seguramente vamos a traer noticias nuevas. Te cuento una cosa, lo que yo vi el año pasado en San Diego, por ejemplo, este año recién llegó a Argentina, que son los sensores que usan los pacientes para no pincharse más los dedos. Se presentó el año pasado, este fue un lanzamiento ahora en Mar del Plata hace 3 semanas, entonces estamos todavía un poquito atrasados. Cuando yo llego a Argentina el año pasado, solamente había en San Pablo y en Chile, y este año recién comenzó a ingresar otra vez a Paso de los Libres, que lo traíamos de San Pablo. Y ahora se viene lo que es lo bueno, lo último, se vienen las insulinas orales. Es la pastillita que yo le dije. Se viene está todavía en fase 3, fase 4, que es para aquellos pacientes insulinodependientes, que imagínate vos de no pincharte mal los dedos y todo eso, sería una opción especial. Yo quiero insistir en esto, porque hablamos de la endocrinología, tiene que ver muchas personas que por allí ni siquiera saben los efectos de la tiroides. Sí, sí, sí. Ahora que lo tengo, perdónenme que yo lo convocamos para la diabetes, Sí, no hay problema. pero hay personas con el tema de la tiroides y a veces realmente por ahí que quedan, que no saben qué paso dar, aunque hoy es bastante accesible, Sí. ir a un lado a otro, pero tener acá en la ciudad es importante. Mira, este último tiempo, ya sea por lo que es los estudios, porque acuérdate también, no solamente el paciente consulta a ver si tengo tiroides, doctor, te dice, pero los estudios son ahora muy accesibles, son los estudios. Haciendo un laboratorio, vos sabés si está con hiper o hipotiroidismo, el paciente dándole una pastilla o dándole otra pastilla, el paciente mejora mucho, mejora el peso, mejora lo que es la calidad de vida, la fecundidad en las mujeres. Acuérdate que el hipotiroidismo produce alteraciones de la fecundidad de las mujeres y es muy fácil de tratar. ¿Entendés? Entonces hay que tratar de consultar al médico, como yo digo, el paciente tiene que ser inquieto, el paciente tiene que insistir en lo que es la sintomatología y tratar que el médico esté preparado para ese tipo de consulta. Bien, volvemos al tema de diabetes que nos convocó. Yo quiero insistir en esto. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? Hay que preocuparse cuando te dicen estás con una hiperglucemia, que todavía no sos diabético y estás un poquito obeso. Ahí yo creo que tenemos que abrir el primer signo de alarma cuando vos tenés una glucemia, por ejemplo, de 120 y todavía no llega a ser un 126 y tenés, por ejemplo, una obesidad tipo 1. Entonces yo digo, ¿qué me queda a mí? ¿Qué margen me queda? No me queda nada. Entonces tengo que comenzar a moverme, tengo que comenzar a tomar algún tipo de medicación que me ayude, digamos, a que no pase esa barrera o no pase esa puerta para pertenecer a lo que es el grupo de los diabéticos. Hay 435 millones de diabéticos en el mundo y de la mayoría de esos ya con alteraciones renales, alteraciones de la retina, alteraciones, por ejemplo, haciendo diálisis. Y lo peor de todo, de cada 2 pacientes, uno es diabético y no sabe el diagnóstico. Y no sabe el diagnóstico. En el rango de enfermedades peligrosas, ¿dónde lo ubica usted a la diabetes? Y la diabetes está considerada como la segunda causa dentro de lo que es la causa de muerte a nivel mundial. No solamente produce amputaciones, sino la principal causa de muerte son los infartos agudos de miocardio. Y no solamente eso, también produce algún tipo de cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de hueso. Entonces, si no tomamos conciencia de que esta enfermedad es algo que vino para quedarse, y lo tratamos como tiene que ser, el paciente sufre mucho. Y no solamente sufre mucho el paciente, el sistema de salud también pierde, porque es muy caro tratar a un paciente diabético. Un amputado es muy caro, te ocupa mucha plata de lo que es un sistema sanitario. La familia pierde un eslabón importante que es, por ejemplo, el padre, la madre, un hermano. Entonces, eso es lo que hace es diezmar lo que es el ingreso económico del paciente. Imagínate un paciente diabético que le falta una pierna, no es capaz ya de hacer ciertos tipos de tareas laborales que traigan plata en la casa. Entonces todo eso influye. El cáncer de páncreas también, que por ahí no tiene retorno.
Ahora actualmente se está hablando del páncreas artificial. Se está hablando de una colocación de un dispositivo como que funcione como el páncreas artificial, pero hasta que llegue todavía a nuestra zona o nuestro país va a pasar mucho tiempo. Pero hay una luz. Hay una luz, pero de todos modos... Hablando de lo que uno ha escuchado y ha leído en todo este tiempo, de que del páncreas no se vuelve. Lo que pasa es que el páncreas es un tejido que no se regenera. Cuando vos te hacen el diagnóstico de diabetes, hoy te diagnosticaron diabetes, vos tenés ya 5 años de evolución, una hiperglucemia o una diabetes ya detectada y no tratada. ¿Sí? Entonces yo ese paciente tengo un rango de, como yo siempre digo, es como una batería que se va agotando. Si a mí me hacen el diagnóstico tarde, probablemente voy a tener menos posibilidades de tomar medicamentos orales y voy a tener que ir a la insulina. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de que ante la primera sintomatología, ante el primer síntoma, digamos, de un paciente, de un vecino, de un hijo, que tenga esa gana de orinar, de comer mucho, que consulta al médico, es muy fácil. Hay CAP por todos lados acá dentro de lo que es Paso Lo Libre, y todo creo que los médicos están capacitados para hacer la primera consulta. Y después, por supuesto, enviarán a quien sea correspondiente. También he escuchado, y por ahí a veces sin la conciencia del paciente, no, llegué a 250, 300, vos sabés que llegué a 400, 450, pero hice una semana y después me bajó. ¿Cómo es la conducta que tiene que tener el paciente? La conducta, lo que tiene que hacer es, la conducta de ese paciente es comenzar primero de todo con un buen control metabólico. Control metabólico significa hacer un screening de laboratorio, consultar al médico y plantearle ese 240, 400 de glucemia, porque un paciente que vive con 400 de glucemia es un paciente de riesgo. En cualquier momento va a hacer un accidente cerebrovascular, en cualquier momento va a tener un infarto agudo de miocardio, y no solamente eso. Al pasar el tiempo, cuando uno tiene una hiperglucemia sostenida, se van deteriorando los órganos principales, la retina, el riñón y el corazón. Entonces, yo tengo que ser vivo ante cualquier tipo de sintomatología, consultar para no llegar después a las enfermedades crónicas. Además también de perjudicar a la familia, porque la familia está atento, uno no se cuida. El caso del riñón, yo no sé si todo se va relacionando, obviamente, a través de nuestro físico. Hoy pensamos en que en cualquier momento se puede tener acá en la ciudad el departamento de diálisis, la gente que tiene que ir a diálisis. ¿Tiene que ver la diabetes con el riñón, con la diálisis? Por supuesto. Directamente esta enfermedad diabetes produce un deterioro de la función renal, entra en lo que se llama insuficiencia renal, ¿sí? Que lo que significa de que el riñón no tiene la capacidad suficiente como para eliminar todos los tóxicos, como por ejemplo la uremia, la creatinina, que es un marcador, por ejemplo, de lo que es la función renal, comienza a decaer mucho. Entonces el paciente ingresa con un cuadro de insuficiencia renal, pero esa insuficiencia renal no solamente te va a llevar al daño renal, sino también te va a llevar, por ejemplo, que comiences a no elaborar, por ejemplo, una hormona que se llama eritropoyetina, te lleva a la anemia. O sea, se van encaminando o se van acoplando enfermedades a ese tipo de enfermedad que es la enfermedad renal. Y el paciente de por sí, hay una combi que llevan a Curuzú, pacientes con diálisis, la mayoría de ellos con diabetes. ¿Se puede llegar a conseguir el número necesario para que se pueda instalar? Y yo creo que eso depende mucho del sistema sanitario provincial. En un momento nosotros aplaudimos esa inquietud la idea que tuvo el ministro y el doctor Ferreira Dame para que en el Hospital San José haya un servicio de diálisis. Sería fundamental por el hecho de que no solamente los pacientes por ahí que son crónicos, sino también a veces pacientes que necesitan en el momento de estar en terapia, por ejemplo, necesitan una diálisis, tienen que ir a Curuzú, tienen que ir a Corrientes, a otro lado para realizarse la misma. Los pacientes del programa Claves para Lograrlo hablan excelentemente del programa. Explíquenos el programa y, bueno, cómo es y quiénes pueden incorporarse al programa. Este programa es un programa nacional avalado por lo que es el Sistema Provincial de Salud. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es un pool de pacientes de aquellos pacientes que no tienen obra social. Lo que se le brinda es la contención dentro de lo que es la atención médica, también se le hace la parte de podología, también se hace la parte de electrocardiograma, se hace lo que es control de lo que son los fondos de ojo. Es una contención, es un programa de Cuidate Chamigo, ¿sí? Que lo que hace que el paciente diabético, el paciente que no tiene la parte económica,
para soportar esta enfermedad. También se le da mucho lo que es la medicación, se le enseña a comer, se le da talleres continuamente. Nosotros estamos dando clases junto con la nutricionista, con el profesor de gimnasia, estamos enseñando que ese paciente se pueda desarrollar con respecto a lo que es su enfermedad. Entonces es un programa dedicado a los pacientes diabéticos, que se le enseña a comer, se le enseña a lo que es el ejercicio, se le enseña a tomar la medicación, porque es muy importante saber tomar la medicación, colocarse la insulina, se le da un vale para hacer una vida saludable, y pueden ingresar todos aquellos pacientes que son atendidos en los CAPS nuestros de municipales, digamos. Se le llena una ficha, se le hace todo lo que es un screening, y eso se carga en una computadora y nosotros brindamos esa información al centro de Buenos Aires. O sea que por lo que noto tiene que haber una relación de la atención de salud municipio, provincia, nación. Sí, totalmente de acuerdo. Eso tiene que ser así. Inclusive el CAPS del hospital también está en nuestro sistema de salud, digamos. Y nosotros estamos trabajando bien, yo creo que estamos haciendo bien las cosas. Se le está brindando dentro de las posibilidades también, porque es una enfermedad muy cara. Se le está brindando lo que es la atención a los pacientes diabéticos, y por ahí te das cuenta por ahí de que ellos responden a eso cuando uno, por ejemplo, le hace las charlas. Tenemos 400, 500 personas en cada charla, porque son muy interesantes las charlas. Entonces ahí te das cuenta, digamos, de que el paciente está comprometido con su salud. Yo siempre le digo, no vengan a buscar el vale, vengan a aprender, vengan a ser vivos y tratar de aprender o preguntar por ahí lo que tienen en dudas. A mí me preguntan mucho. Cuando hacemos los talleres, doctor, tengo tal cosa, me pasa tal cosa. Aprovechen al profesional que está dando la clase. Y, por ejemplo, esas mismas charlas se podrían dar, no sé cada cuánto... Nosotros hacemos cada mes una charla por mes, pero también a su vez vamos a las escuelas. Vamos a la escuela secundaria, vamos a la parte de nutrición va a la escuela, yo también fui a la escuela, y damos constantemente ese tipo de información, y siempre dejamos una inquietud. La inquietud de los docentes, inquietud, por ejemplo, a los alumnos de cómo se trata, qué es la diabetes. Siempre dejamos una inquietud. Y ese mismo equipo podría hacerlo, esa misma charla, no sé si el día siguiente o dentro de la semana, hacerlo en un medio como este. Sí, por supuesto, totalmente. Hay que tratar de ver nomás la parte física, pero sí, tranquilamente. A ver, se me escapaba. El paciente, porque somos responsables o no, irresponsables, al límite o no, o nos cuidamos. ¿Qué le diría usted a la gente sobre esta enfermedad silenciosa, como ya hemos mencionado, pero que tiene en usted y en algunos otros profesionales que están trabajando muy bien aquí, de tratar de ayudar a todos los pacientes con diabetes? ¿Qué le sugiere? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el paciente, que es fundamental? El mensaje que yo siempre digo es que tienen que tratar de tomar conciencia de lo que es la enfermedad, interiorizarse sobre la sintomatología del paciente, tratar de que no pase desapercibido la vida de uno, como yo le digo siempre, traten de dejar algo. Si nosotros no dejamos nada en la vida, no vamos a ser recordados. Y le digo, en cada familia tiene que ser recordado papá, mamá, porque me enseñó a luchar contra esta enfermedad. Porque si nosotros pasamos por esta vida sin hacer nada, nadie nos va a recordar. Entonces le digo siempre a los pacientes, traten de ser vivos, traten de de ayudar a ese chico que está creciendo, traten de que no sea obeso, traten de que sepan elegir los alimentos, porque es fundamental también la alimentación, no que no haya una privación alimentaria, sino simplemente saber elegir lo que son los alimentos. No te digan, pobrecito, como decía la vez pasada una mamá, yo le doy todo, y por supuesto el chico obeso, diabético, y cuando se dan cuenta, ya son personas mayores que van a llevar a la diabetes seguramente. Entonces, tratemos de que la familia sea la contención de ese primer eslabón que es los chicos. Si nosotros comenzamos a trabajar en esa instancia, digamos, de la vida, probablemente tengamos un mejor futuro. Nosotros por ahí, ya que tenemos unos cuantos años más, estamos todavía, digamos, bueno, los antecedentes, por ahí mi madre, por ejemplo, era diabética, y si yo no me muevo, en un momento voy a ser diabético. Deberíamos ser un montón, multitud, cada vez que se convoque para hacer marchas, para hacer gimnasia, sin embargo, pocos. Pocos. Sí. Yo digo siempre que también es responsabilidad de los medios de no entusiasmar y mostrar cada vez más, porque eso va a sumar seguramente. Sí, por supuesto. Seguramente eso va a sumar. Hay que hacer el boca a boca, como yo siempre digo, que un paciente le diga al otro, a un vecino, a un familiar,
Es eso lo que nosotros queremos, que el paciente se sienta, digamos, comprometido con lo que es la enfermedad y trate de, como yo digo siempre, de decirle a los otros pacientes, tenés esta sintomatología, te puede pasar, mirá, ya hay un médico que te puede ayudar, hay un médico que te puede concientizar sobre lo que es la diabetes, hay un programa que te puede ayudar, porque a veces los pacientes también consultan, no me quiero ir al médico porque me va a decir tal cosa y no sé qué me va a sacar todo, se terminó eso. Mejoró mucho lo que es la alimentación de los diabéticos, mejoró mucho lo que es la medicación de los diabéticos. Entonces el paciente por ahí tenía todavía lo de antes, que decía no papa, no esto, no lo otro, entonces no quería ir nadie, no va nadie al médico nutricionista por ahí porque tenía todavía la idea de la malnutrición de los pacientes diabéticos. Y lo mismo, vos le hablás de insulina y la insulina sale a correr como que es algo malo y le está salvando la vida eso. Es decir, los tratamientos son fundamentales. Los tratamientos ahora, por ejemplo, déjame decirte que a veces en vez de los pinchazos ya hay unos sensores que se colocan en el brazo, no se pincha más los pacientes diabéticos, solamente con un sensor puedes sensarte 1000 veces por día, no hay ningún tipo de problema. Hay medicaciones, por ejemplo, insulina que se usa una sola vez por día, antes los pacientes 3, 4 veces se pinchaban, ahora hay medicaciones, por ejemplo, para los diabéticos tipo 2, hay unos análogos que se llama GLP-1, que una vez por semana te pinchas. Fíjate lo fundamental que es que una sola vez por semana te puedes pinchar. Antes era 7, 4, 8 veces, ahora directamente una sola vez por semana vos te pinchás y estás cubierto por 7 días, normalizando tu glucemia. Te hace descender de peso. Eso es fundamental también, porque ahora también hay drogas nuevas. ¿Qué es lo que hace? Te normaliza la glucemia, pero indirectamente te hace bajar mucho de peso. Fíjate cómo la industria de los medicamentos estudian, digamos, los pacientes, de que el descenso de peso tiene que ser fundamental para tratar mi enfermedad de la diabetes. Familia depende de todos nosotros, a ver, de tomar conciencia, lo dijo el doctor, el rango, le preguntamos el rango de peligrosidad en el segundo lugar, y si hacemos las cosas, primero también si vamos a tiempo. Por supuesto. Eso es fundamental. Tenemos que consultar, tenemos que ir ante la primera sintomatología o a veces por inquietud misma. A veces hay campañas, por ejemplo, en Tapevicuá, un plan que yo hice ahora y he encontrado diabéticos, pacientes que no se sabían que eran diabéticos con solo control de glucemia. Hay que ser inquieto en la vida. Bien, el doctor Ariel Caballero, uno de los excelentes profesionales que tenemos en nuestra ciudad, nos acaba de mencionar que es del año 99. Sí. ¿Dónde está su consultorio, doctor? Aquí en la Fundación Vida y Esperanza, en el CIAMI 2. En CIAMI 2. Colón 957. ¿En alguno de los CAP también? En el CAP yo trabajo en el CAP número 1 hace aproximadamente 14 años, que es en el barrio 508, a partir de las 7 de la mañana, todos los días. Y los días miércoles en el CAP del hospital, porque también el hospital quedó el 9. En el 11. CAP 11. Perdón. En el 11. El hospital viejo sería. El hospital viejo. El hospital claro, viejo. Claro, no, porque está después el otro CAP que es el del provincial. Trabajo los días miércoles. Para todo lo que es acá Zapadores, todo lo que es Catamarca, vienen los pacientes acá al número 11. ¿En el provincial? En la provincia estoy como director hace 16, 17 años en la localidad de Tapevicuá. En Tapevicuá. Tapevicuá. Todos lunes, miércoles y viernes me voy todas las mañanas a Tapevicuá. ¿Y vienen pacientes de, por ejemplo, de la zona ahí vienen de La Cruz, Guaviraví, vienen gente de Alvear a hacerse atender a Tapevicuá con nosotros. Bien, allí está presentado la primera vez, creo que pasamos notas permanentemente que hace nuestra unidad móvil. Hemos visitado un par de veces el programa Claves para Lograrlo, pero hoy lo presentamos en vivo y en directo aquí en el programa, a través de la radio 93.3, a través de la sintonía 2 de cable, el canal 5 abierto. Se retiraba nuestra compañera que estaba tomando en directo para nuestra página de Tele10, así que queda también allí. Muy importante. Doctor, le agradezco y vamos a gestionar para que podamos, cada vez que haga la charla con su equipo, que podamos también hacerla acá. Por supuesto, como cuando quieran. Que podamos hacerla acá. Me alegra que tenga esta iniciativa de promover lo que es la diabetes, y no solamente diabetes, hay otros temas también que se puede tocar, pero está muy bueno, está muy bueno. Siempre escucho, cada vez que voy a Corrientes, un programa en una de las radios, que de 16 a 17 hay un profesional médico
que tiene un espacio de lunes a viernes, que es excelente porque además le va dando un ritmo de todas las patologías. Y cuando él no toca ese, llama a alguien o habla con otro profesional. Yo siempre digo de que aspiro que tengamos también eso acá. Pero por supuesto, es solamente ponerse de acuerdo, buscar un horario para hacerlo y se realiza tranquilamente eso. Nuestro físico es lo que más tenemos que defender. Por supuesto. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos.